ponencia. Primero que nada, buenas noches a todos los asistentes. De parte de SOSEM Chisepais les damos la bienvenida a la charla Conozcamos más sobre la enfermedad de Alzheimer. Esta ponencia se da en base al Día Mundial del Alzheimer, celebrado el pasado 21 de septiembre, y a partir de ello en la charla se hablará sobre conceptos principales de esta enfermedad y mostrar lo cercana que se encuentra en nuestra sociedad. Para ello presento a la doctora Carol Di Papari, quien es médico geriatra y psiquiatra, alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por la Ciudad de México. Y bueno, antes de comenzar, recordarles a todos los asistentes que si llegasen a tener alguna pregunta sobre la ponencia, pueden escribirla por el chat de Meet o levantar la mano para que se les dé la palabra. Bueno, ahora sí, doctora, muchas gracias por su participación y le doy el pase para comenzar la ponencia. Doctora, perdón que le interrumpa, su micrófono está apagado. Buenas noches con todos. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, doctora. Ok. Bueno, espero que se pueda ver mi presentación. Sí, también es visible. Ok, bien. Bueno, buenas noches con todos. Les agradezco la invitación para poder conversar de esta enfermedad que es bastante frecuente, sobre todo en las personas de la tercera edad. Es algo que quizás vayan a ver en la consulta, en el hospital, con su familia, ¿no? Porque es una enfermedad bastante frecuente. Y bueno, quisiera en esta presentación darles un panorama de los conceptos básicos que uno debe tener y también de repente respecto a la actualización, lo nuevo que hay hasta el momento, ¿no? Con respecto al diagnóstico y al manejo de la enfermedad. Bueno, no tengo ningún conflicto de intereses. Vamos a empezar hablando como de modo general que es una demencia, ¿no? Es un trastorno neuropsiquiátrico adquirido en la cual no solamente vamos a encontrar alteraciones en la cognición, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, sino también van a haber alteraciones en la parte funcional, ¿no? La persona ya deja de ser, ya empieza a ser dependiente, ya sea de forma parcial o total, dependiendo del grado. Además, también en estadios de la enfermedad, no solo en la enfermedad de Alzheimer, sino en otros tipos de demencias, también puede haber un compromiso motor. Y también lo más frecuente y llamativo en la consulta y las quejas más frecuentes vienen a ser las alteraciones no cognitivas, que son básicamente los síntomas neuropsiquiátricos, que son aquellos problemas, ya sean en la parte afectiva, por así decirlo, o en la parte conductual, o de problemas del sueño, ¿no? De las personas, que eso es lo que muchas veces lleva a la consulta, ¿no? Ya no lo pueden manejar. ¿Y esto qué trae, ¿no? ¿Qué conlleva? Alteración en la calidad, disminución en la calidad de vida de la persona que padece esta enfermedad, alteración, aumento de la mortalidad, muchas veces que ya es más difícil manejarlos, llegan a hospitalizarlos, obviamente al alterarse la funcionalidad, pues hay mayor discapacidad. Todo esto genera una carga en el cuidador y obviamente manejar en general, considerando todos los aspectos, porque no solamente es una medicación, es acondicionar, ver lo más adecuado para la persona, y todo eso conlleva un costo, ¿no? Y obviamente es un costo alto, muchas veces que a veces es difícil poder manejar. Bueno, con respecto a la epidemiología, mencionar, ya que vamos a hablar solo de la enfermedad de Alzheimer en esta oportunidad, representa esta enfermedad 60-75% de todas las demencias, ¿no? Se calcula, bueno, en el 2018 habían 50 millones de personas diagnosticadas con demencia y se proyectó que para el 2050 habrían 152 millones de casos.
Bueno, la prevalencia puede variar cuando hablamos en lugares y la proyección también, porque como actualmente ya hay mayor control y mayor conciencia de los factores de riesgo cardiovascular, conlleva esto a que haya en algunos casos disminución, ¿no?, de la incidencia de la demencia. Sobre todo en los países de altos recursos, ¿no? La prevalencia general para una persona adulta mayor de más de 60 años ronda entre 5 y 7%. En América Latina hay un promedio de 8.5% aproximadamente. Obviamente, esta enfermedad depende también, la prevalencia también depende de la edad, ¿no? Siendo un 1,4% en personas de menos de 65 años y llegando hasta un 30% en personas de más de 85 años, ¿no? A más edad aumenta la prevalencia y todo esto conlleva a un costo global estimado aproximadamente de $1 billón anuales, ¿no?, para manejar este problema. Con respecto a la edad de inicio, mencionar lo más frecuente que deben tener en cuenta es la edad de presentación. Generalmente tomamos un punto de corte, digamos, 65 años, ¿no? Lo normal es que la presentación se dé después de esta edad, ¿no?, entre los 70 años promedio, ¿no?, como se ve en el gráfico, que vendría a ser la forma típica de la demencia, que es básicamente la que compromete más la memoria, y la más frecuente también, ¿no? Pero también hay presentaciones que son de forma más temprana, que son las de inicio temprano, que ya generalmente, que también, si hablamos en un grupo de las demencias como grupo total, también la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, seguida de pronto de la demencia frontotemporal y otros tipos de demencia. Pero en este caso, si hablamos solamente de la enfermedad de Alzheimer, las presentaciones más tempranas sobre todo se dan en las variantes atípicas, ¿no?, donde dependiendo del compromiso de la atrofia y el deterioro en diferentes zonas, por ejemplo, si es más posterior, la clínica va a derivar en una atrofia cortical posterior. Si es más en el área del lenguaje, va a derivar en una afasia primaria progresiva, variante logopénica, ¿no? Si es más frontal la alteración, se da una variante conductual o disejecutiva, ¿no? Si es más parietal la presentación, el deterioro, se da más la variante calcúlia, ¿no? Y también considerar que en esta presentación, digamos, más temprana, también también están presentes las variantes, la enfermedad de Alzheimer familiar. Bueno, aquí también en esta otra tabla también podemos ver lo que había mencionado, ¿no? Lo más frecuente, los casos esporádicos, que no están asociados, pues, a herencia, un 75%, familiar un 25%, y dentro de estas variantes, la familiar, la más frecuente de presentación es la de inicio tardío, pero también en un menor porcentaje está esta variante de inicio temprano, ¿no? Donde voy a mencionar más adelante las alteraciones genéticas que están asociadas a esta enfermedad. Con respecto a la fisiopatología, mencionar, hay diferentes mecanismos que van a derivar en este deterioro progresivo, ¿no? Desde el depósito de amiloides, que es lo más conocido, la alteración a nivel de tau, que viene a ser el cúmulo de neurofibrillas. También se conoce un mecanismo inflamatorio, ¿no?, también donde va a haber activación glial y otros componentes inflamatorios, que todo eso va a derivar en una alteración sináptica, que se va a ver una alteración en la funcionalidad, y esto a la vez va a llevar a muerte neuronal, y eso se va a traducir en alteraciones en las imágenes, ¿no?, que podemos ver, por ejemplo, atrofia del hipocampo, atrofia global y sobre todo temporal, ¿no? Y todo esto obviamente va a llevar a la clínica, ¿no? Bueno, mencionar aquí, de pronto, para que recuerden más que todo, ¿no?, cómo se da, cuáles son las teorías, ¿no?, de cómo se produce esta enfermedad, ¿no? Aquí mencionar, por ejemplo, la proteína beta-amiloide, el precursor de la proteína beta-amiloide, que como funciones
mencionan que tiene que ver con la regulación de la supervivencia neuronal, protección frente a estímulos externos, plasticidad sináptica, adhesión celular. Este precursor puede ir a dos caminos, ¿no? La vía amiloidogénica, que es la patológica, que está asociada con la enfermedad de Alzheimer, y la vía no amiloidogénica, en la cual también va a haber un corte a nivel de esta proteína por estas enzimas, pero los restos que se producen son, digamos, solubles, ¿no? Y no tienen que acumularse como se da en la enfermedad de Alzheimer. Aquí participan la alfa-secretasa, la gamma-secretasa, que es importante conocerlas porque también el tratamiento actual está encaminado en modular este tipo de enzimas, ¿no? Por ejemplo, estimular más la vía no amiloidogénica. Y la vía amiloidogénica pues es la que inicia todo, ¿no? En la cual participa en este caso la beta secretasa, la cual va a generar un corte en esta proteína, la misma que va a ser seguida por la gamma secretasa, que va a derivar en la producción de este péptido beta amiloide, que puede ser desde 39 a 43 aminoácidos, siendo, digamos, los más llamativos en la enfermedad de Alzheimer, los de 42 o 43, que son, digamos, los más insolubles, sobre el de 40 aminoácidos, que es relativamente un poco más soluble, ¿no? Bueno, aprovechando también la gráfica, quisiera mencionar que las mutaciones que se dan en ciertos genes, sobre todo las que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer familiar, tienen que ver con alteraciones a nivel del gen de esta proteína, del gen precursor de la proteína beta amiloide, alteraciones también a nivel del gen de la gamma secretasa, que viene a ser el gen de presenilina 1, que es la más frecuente de todas las mutaciones asociadas a enfermedades de Alzheimer familiar, y la presenilina 2, ¿no? Todo eso va a derivar en aumento de la producción del beta amiloide, 42 sobre todo, sobre 40, que como mencioné, el más soluble, ¿no? La otra patología que está asociada es la patología Tau. Vemos aquí los microtúbulos, los cuales obviamente participan en lo que viene a ser el transporte axonal, le dan estabilidad a la neurona, etc. Estos microtúbulos se estabilizan con unas proteínas asociadas a microtúbulos, ¿no? Dentro de ellas la Tau, la cual debe tener un grado adecuado de fosforilación, ¿no? Hay un equilibrio en la actividad de las sinasas y las fosfatasas. Lo que sucede en este caso es que hay un incremento de las fosfatasas, hay una hiperfosforilación de la proteína Tau, lo cual va a derivar a que ya se desestabilicen, ¿no?, estos microtúbulos, y esto va a llevar a la producción de los ovillos neurofibrilares, ¿no? Incluso se menciona que podría ser el mecanismo más asociado a inicio temprano de la enfermedad o a severidad de la enfermedad, ¿no?, dependiendo de la localización de este acúmulo de estas sustancias. Aquí quise mostrar cómo es que evoluciona el depósito tanto de Tau como de beta amiloide, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta primera parte, el beta amiloide se inicia en la capa basal frontal, temporal, occipital, y conforme va evolucionando la enfermedad, pues incrementa más el depósito. Aquí ya se va a la corteza de asociación, ya de forma ya más global, ¿no?, a la corteza sensitiva y motora. En cambio, aquí vemos cómo es el depósito de la proteína Tau, que inicia en el área entorrinal, que es la que está más asociada a la clínica, incluso de la enfermedad de Alzheimer, la parte básicamente lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Luego ya compromete más el área límbica y ya un compromiso ya más difuso, ¿no? Estos cambios, este depósito de estas proteínas, de estar presentes no quiere decir que sean igual de enfermedad de Alzheimer, porque también con el envejecimiento sí hay depósito también. De repente puede variar el porcentaje, ¿no? Puede ser en menor grado y la persona, o un grado moderado, y no necesariamente va a significar que la persona va a tener problemas, ¿no?, de memoria o problemas conductuales, ¿no? Tienen que haber muchos otros más factores asociados. Pero si tenemos una clínica de enfermedad de Alzheimer y podemos evidenciar este acúmulo que se pueden ver
mediante biomarcadores, pues nos orienta más hacia la enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando tenemos casos de difícil diagnóstico. Con respecto a los factores de riesgo, pues conocemos, hay factores de riesgo no modificables, como la edad, como ya mencioné, se menciona que es más frecuente en mujeres, no hay una causa muy clara, también hay que considerar que tienen mayor sobrevida también las mujeres, y factores genéticos. Y con respecto a esto, pues aquí hice esta diapositiva, coloco acá las alteraciones genéticas más frecuentes conocidas, ¿no? La había mencionado ya acá la presenilina 1, que está ubicada en el cromosoma 21, la presenilina 2, que está ubicada en el cromosoma 14, gen de la proteína precursora de beta-amiloide en el cromosoma 1, y este de acá, que viene a ser la apolipoproteína E, que está ubicada en el cromosoma 19. Es muy importante mencionar esto porque también está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Claro, en menor porcentaje que estas mutaciones, conocemos que esta apolipoproteína está presente, ¿no? en sus diferentes alelos, ¿no? El alelo E2, el alelo E3 y el alelo E4. El que está asociado a la enfermedad de Alzheimer es la presencia del alelo E4. O sea, si tenemos dos alelos E4, si somos homocigotos para esto, el riesgo de desarrollar demencia incrementa obviamente muchísimo más que de presentarlo de forma heterocigota, ¿no? Se menciona incluso que la presentación de dos alelos E2 es incluso protector. El alelo E3 o la combinación de con el alelo E2 es un riesgo intermedio, y los que son, digamos, de mayor riesgo son los que tienen la presencia del alelo E4, ¿no? Y dependiendo de su combinación también aumenta el riesgo. Se dice que cada alelo E4 reduce en 10 años el promedio de inicio de los síntomas. O sea, es de presentación más temprana, si es que, digamos, tenemos los dos alelos E4. El 50-70% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer son portadores de un alelo E4, y 13% posee ambos alelos. De ahí la importancia de conocerlo. Bueno, en esta otra gráfica, les muestro que no solamente participan estas mutaciones, en realidad se conocen 40 alelos asociados a enfermedad de Alzheimer, y aquí en esta gráfica se muestra, por ejemplo, la frecuencia de presentación de estas variantes, de estos alelos, y aquí la penetrancia, ¿no? El riesgo de tenerlos. Y aquí están, por ejemplo, las alteraciones en la presenilina 1, presenilina 2 y el APP, que si bien son los menos frecuentes que los otros, pero la presencia de estos tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Estos son como muy fuertemente asociados, ¿no? Como está acá en la gráfica. Hay otros que son de un riesgo intermedio, como están acá en esta gráfica, y aquí pues podemos colocar la presencia de la proteína ApoE4, y bueno, y también tenemos las de bajo riesgo o incluso factores protectores, como ya he mencionado, la presencia del ApoE2 y otras mutaciones también, digamos, descritas, ¿no? Con respecto a los factores de riesgo modificable, la Comisión de Lancet de Prevención de la Demencia en el 2020 hizo esta publicación y estimó que existen 12 factores de riesgo modificables que en conjunto representan aproximadamente el 40% de riesgo mundial de cualquier tipo de demencia. Es importante también mencionar que prevenir, ¿no? Que esa es la forma de poder prevenir, que esta prevención se da desde una etapa temprana, ¿no? Promoviendo la educación, porque obviamente a menor escolaridad, menor reserva cognitiva, mayor riesgo de demencia. También tener en cuenta la corrección de si la persona tiene un problema auditivo, también el trauma frecuente, ¿no? Está muy asociado también a demencia, la hipertensión mal controlada, ¿no? En la etapa mediana, el consumo de alcohol, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, que puede también estar asociado a mayor riesgo de demencia, o que también puede ser un inicio, ¿no? del cuadro, como lo voy a mencionar más adelante en la clínica o en la historia natural de la enfermedad. El aislamiento social,
el sedentarismo, incluso mencionan la contaminación, la diabetes, ¿no? Todos estos factores, como había mencionado, presentes en en las diferentes etapas de la vida, pueden estar asociados a enfermedad de Alzheimer, y por eso es importante tenerlos en cuenta y poder modificarlo, ¿no? Porque eso sí se puede trabajar. Con respecto a la descripción clínica, aquí en esta gráfica les planteo cómo es la evolución de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se conoce que desde que, digamos, pues podemos mencionar aquí que la etapa ya es clínica, donde empiezan ya los síntomas claros de la enfermedad, la enfermedad que inicia muchísimo antes, ¿no? Incluso se menciona que inicia 10 a 20 años antes de que empiecen los síntomas. Esa es una etapa preclínica. Y después de que inician los síntomas, hay una etapa inicial, ¿no? Donde aquí también hay diferentes nombres en esto. Acá lo mencionan como una enfermedad semiprodrómica, deterioro cognitivo leve, trastorno neuroproductivo menor, ¿no? Que también son otros capítulos que se pueden conversar en otro momento. Y estos derivan después con el tiempo, más o menos algunos, puede variar, ¿no? Pero aquí más o menos después son más o menos en 4 años a una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y como sobrevida, una vez que empiece el cuadro, se menciona que promedio puede ser de 7 a 10 años, ¿no? Que a veces es más, dependiendo de la evolución también de la enfermedad y las comorbilidades que tenga, pues, la persona, ¿no? ¿Qué es lo que va a afectar? ¿No? No solamente es la memoria, no solamente es el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino también hay afectación a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestran los diferentes dominios cognitivos, ¿no? De aprendizaje y memoria va a tener dificultad para recordar, incluso cuando se le da claves, no recuerda. Con el tiempo también va a alterarse la memoria semántica, ¿no? Es algo, digamos, que ya aparece ya mucho en la enfermedad mucho más avanzada, incluso su memoria autobiográfica, que inicialmente está bien conservada porque la persona se acuerda bien lo que hizo cuando era joven, detalles, ¿no? Pero con el tiempo ya también se va alterando esta memoria a largo plazo. En el lenguaje, pues la persona va teniendo más dificultad para nombrar las cosas, que es la anomia, ya no tiene tanta fluidez, muchas veces incluso ya no participa en las conversaciones, le cuesta un poco entender la conversación, tiene también alteraciones en la atención, en la velocidad de procesamiento, en, cuando se le hacen las pruebas para ver praxias, ¿no? También ya empieza a tener mayores problemas, y también en la parte ejecutiva es muy importante, ¿no? Ya empieza a tener problemas en la parte de toma de decisiones, planificación, memoria de trabajo, y en la parte de cognición social pues también va a tener alteraciones en la empatía, ¿no? No reconoce muy bien las emociones, muchas veces se muestra también apático, y bueno, ya los otros síntomas que voy a mencionar más adelante, a continuación. Aquí, por ejemplo, se muestra cómo se puede ver, ¿no? Estos problemas en diferentes niveles. La memoria episódica se olvida de hechos recientes, se olvida dónde deja sus cosas, está preguntando lo mismo que, digamos, ya conversaban y vuelve a preguntar, olvida hacer pagos, se desorienta, empieza, por ejemplo, al inicio de la enfermedad, las personas que todavía manejan, ya como que les cuesta llegar a su casa, incluso ya cuando avanza más la enfermedad, ya se pueden perder, ¿no? Ya les dificulta más, y ya incluso ya más avanzados, ya las personas incluso dentro de su misma casa ya tienen problemas para orientarse, ¿no? Ya empiezan ya no reconocen a la familia, ya empiezan a olvidar el nombre de las cosas, y empiezan a tener problemas gramaticales también, ¿no? Las funciones ejecutivas ya lo mencioné, están más distraídos, ya no pueden planificar actividades, no pueden tomar decisiones de forma adecuada, también porque se altera también su razonamiento. Y teniendo en cuenta pues esto, es que a veces también las familias a veces se aprovechan, ¿no? De las personas, hacen firmar documentos, toman poder de sus propiedades, ¿no? Y eso también se ve en la consulta, ¿no? También hay otros problemas cognitivos, ¿no? Ya problemas para el cálculo, se desorientan en el tiempo, también pueden tener, como ya mencionaba, problemas motores, de coordinación, caídas, incluso hasta convulsiones. Bueno, depende también del estadio, eso generalmente se da en estadios mayores. Problemas autonómicos con el peso, empiezan a tener más preferencia por los dulces, incluso por comer cosas que no son comestibles,
alteraciones en la continencia, mayores síntomas neuropsiquiátricos, problemas del sueño. Aquí vemos cómo va progresando la enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta los síntomas cognitivos, los síntomas psiquiátricos o neuropsiquiátricos, ¿no? Que muchas veces es motivo de consulta, porque a veces vienen las personas deprimidas o vienen muy ansiosas, intranquilas, ¿no? Irritables sobre todo. Y cuando cuando va uno explorando más sobre los síntomas, podemos ver que además tiene problemas de memoria, problemas de orientación, anomias, algunos problemas en la conducta, ¿no? Y estos síntomas, conforme va avanzando la enfermedad, pues incrementan, ya se hace ya más conductual, empiezan a tener ideas fijas, piensan que le están robando, que sus hijos están confabulando contra ellos, que también, por ejemplo, tienen a veces celos de su pareja, piensan que le están siendo infiel, están detrás de sus parejas, a veces tienen fijaciones con los hijos. Muchas veces me ha pasado en la consulta de que vienen los hijos llorando porque sus padres piensan que les han hecho algo, se deprimen, y a veces los padres son violentos, porque no necesariamente porque tienen demencia ya no puede caminar, no puede hacer nada. Muchas veces están bien físicamente y pueden incluso ser muy agresivos con los familiares con los que conviven, ¿no? Tienen alucinaciones, tienen tendencia a salir, quieren salir de casa, piensan que tienen que ir a trabajar, ¿no? Muchas veces también se encuentran apáticos, muy aparte de deprimidos, también a veces se encuentran apáticos, no quieren hacer nada, están desmotivados. Y bueno, aquí también, para que vean, ¿no? La evolución también de los otros síntomas, ¿no? El apetito, momentos, bueno, en la parte motora también, rigidez, y ya finalmente en la enfermedad severa pues ya la persona está postrada, ¿no? Ya pierde la capacidad, incluso ya tiene problemas para alimentarse, ya prácticamente dependiente, ¿no? Bueno, es importante cuando estamos ante un paciente con este problema hacer una evaluación cognitiva. Lo que podemos hacer en la consulta son evaluaciones como de tamizaje, de screening, ¿no? A la mano, o lo más sencillo de hacer, tenemos, por ejemplo, el Mini-Mental, que es, digamos, el examen estandarizado y más usado en la parte de investigación, por eso es que es el que debemos conocer, ¿no? En el cual vamos a explorar diferentes áreas, ¿no? Orientación temporal, orientación espacial. Acá tenemos la evaluación de un recuerdo inmediato, le decimos 3 palabras, le damos un tiempo mientras vamos avanzando con las otras pruebas, y luego le volvemos a preguntar sobre las palabras que se le había mencionado, que en teoría debió haber fijado. Ahí es el recuerdo inmediato, y de ahí hacemos el recuerdo diferido, ¿no? También en la parte de la evaluación vemos la denominación, le decimos que le mostramos, ¿no? Objetos, un reloj, un lápiz, le hacemos repetir una oración, le damos una orden para que ejecute, hacemos leer una orden y que lo haga para ver también su comprensión. Esta parte estamos explorando el lenguaje, ¿no? Le damos le decimos que nos escriba una oración, también para ver, porque también se evalúa eso, y en la copia, ¿no? Vemos un poco también la praxis. Hacemos hacer que haga una copia de este dibujo, ¿no? Y vamos viendo cómo ejecuta la tarea. Este examen es sobre 30 puntos, y según los puntajes que tenga la persona, pues vamos catalogando de modo general cómo están, ¿no? Obviamente importa muchísimo la historia, la clínica que van a obtener del paciente, ¿no? No solamente basarnos en este examen para decir, si tiene una persona que viene por olvidos, le hacen esta prueba y sale, digamos, 18, decir que tiene una demencia moderada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también hay otras condiciones médicas que pueden hacer que la persona esté distraída, no pueda fijar bien la información, tenga problemas de memoria, ¿no? Y cuando vamos más allá, pues la persona tiene déficit de vitamina B12, está hipotiroidea, está deprimida, está ansiosa, ¿no? Y eso también altera mucho la ejecución de esta prueba tan sencilla, ¿no? Entonces es muy importante tenerla en cuenta, porque también nos sirve, si ya estamos en un cuadro de demencia, nos sirve para ver cómo está empezando el paciente, y hacerle un seguimiento en el tiempo para ver cómo va progresando la enfermedad, porque sabemos cómo va disminuyendo en puntajes por año, ¿no? 2.5 disminuyen en puntos por año,
que es lo esperado, ¿no? Si fuera una progresión más rápida, ahí nos llama la atención y hay que ver qué es lo que está pasando, qué más se ha agregado, ¿no? O qué es lo que o qué está pasando. También nos sirve para hacer un seguimiento en el tratamiento, ¿no? Si sabemos cómo es esperado este deterioro con el tratamiento, tratamos como de estabilizar un poco y lentecer este deterioro, ¿no? Y para eso nos sirven también ese tipo de pruebas. Y también pues nos sirve para saber en qué está más alterado, ¿no? Está más alterado en la atención, está más alterado en el lenguaje, ¿no? Y cómo puede ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Si quieren hacer estudios de investigación, ¿no? También sirve para eso, ¿no? Y se aplica también en otras condiciones, obviamente. Tenemos el Minimental, tenemos el MOCA, pero el MOCA requiere un mayor nivel, digamos, de instrucción, lo cual, al menos en el hospital, donde por ejemplo, en el Hospital Cayetano, donde trabajo a veces las personas pues tienen bajos recursos cognitivos, ¿no? Tienen una buena escolaridad, entonces es un poco difícil que de repente puedan hacer un MOCA que también es un poquito más amplio, más completo, pero de repente no lo pueden ejecutar, ¿no? Entonces, para la realidad depende mucho. Por ejemplo, si voy a aplicar un Minimental a una persona a un adulto mayor que ha sido un docente universitario, obviamente, por más que tenga una demencia, va a pasar la prueba de forma sencilla, ¿no? Porque tiene una buena reserva cognitiva. De repente en él puedo aplicar un MOCA que es un poquito más complejo, pero aún así nos quedamos cortos, ¿no? Cuando tenemos una persona que tiene una buena reserva cognitiva, en esos casos es mejor, si nos queda la duda también, derivarlo a una evaluación neuropsicológica, donde se hace una evaluación más detallada, dominio por dominio, de cómo ejecutan las pruebas, ¿no? Acá otra forma también breve en la consulta que se puede hacer es evaluar la afluencia verbal, donde se le pide a la persona que mencione en un minuto, por ejemplo, categorías, en este caso animales, ¿no? Dígame en un minuto la cantidad de animales y lo normal, tanto en categorías, por ejemplo, en este caso animales, o en este caso palabras con una letra. Normalmente aplico la letra P. Lo normal es que una persona en promedio tenga, pues, mencione, ¿no? De 10 a 14, bueno, 14 palabras promedio, ¿no? Algunos, dependiendo también del evaluador, algunos mencionan hasta 17 palabras como normal, ¿no? Si hay una disminución, pues también ahí vemos que tienen una alteración. En la parte semántica, ¿no? En la parte frontal también. Bueno, acá también se le pide hacer el test de reloj, ¿no? Donde se le pide al paciente que dibuje un círculo, coloque los números de un reloj y se le pide que marque la hora, por ejemplo, 11 y 10, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos que la persona ya no tiene esa capacidad, ¿no? Tanto en la parte visoespacial. Aquí se evalúan diferentes dominios, no solamente se evalúa uno solo, ¿no? La atención, la capacidad visoespacial, etc. Bueno, para evaluar la parte de los síntomas neuropsiquiátricos, lo más usado también en la parte clínica, en investigación, para hacer un comparativo, tenemos el inventario neuropsiquiátrico. Hay diferentes inventarios neuropsiquiátricos, presentaciones, ¿no? En este caso, la que más se usa es esta, en la cual se evalúan síntomas psicóticos, síntomas afectivos, síntomas de hiperactividad y otros síntomas, ¿no? Delirios, alucinaciones, apatía, depresión, ansiedad, irritabilidad, agitación, agresión, desinhibición, euforia, conductas motoras, problemas de alimentación y del sueño, ¿no? Y con eso vamos viendo si está presente, cuán grave es y si genera un estrés al cuidador, ¿no? Y bueno, me había mencionado que la evaluación neuropsicológica es la que nos da más a detalle, sobre todo cuando tenemos dudas, ¿no? Si estamos ante un envejecimiento normal, estamos ante un trastorno neurocognitivo menor o de deterioro cognitivo leve, como antes se llamaba, o si ya estamos en una demencia inicial, ¿no? Nos serviría muchísimo más derivar al paciente a que se realice una evaluación neuropsicológica donde ya al aplicarle diferentes pruebas, ¿no? Sesiones dependiendo del evaluador, nos da una forma más detallada de cómo está, ¿no? Cómo está funcionando cognitivamente la persona. Bueno, para la parte de la evaluación, de la parte clínica, en investigación, ensayos clínicos, hay diferentes escalas, así como las que les he presentado, que es lo más usado en la consulta. Hay escalas también para medir la cognición, ¿no? Que tenemos en Minimente, en el ADAS-Cog, el CIF, que es lo que voy a mencionar
la parte de tratamiento, ¿no? En base a estas escalas de medición de cognición, pues van viendo la efectividad del tratamiento, ¿no? La funcionalidad, para la parte de estudios utilizan esta escala. Nosotros en la consulta pues vemos desde una forma más fácil evaluar la funcionalidad, pues el CATS, por ejemplo, ¿no? Y hay y otras escalas para ver la parte de funcionalidad instrumentada, por ejemplo, o avanzada, ¿no? Para ver el impacto global, hay estas escalas, el CIGI Plus y esta otra, y para ver la parte conductual, como ya mencionaba, el inventario neuropsiquiátrico, ¿no? También para ver la severidad podemos utilizar el Minimenta, el CDR. Y aquí pues les muestro la evaluación con el CDR, ¿no? Donde evalúa diferentes entuando, ¿no? Para más o menos ver la severidad. En cuanto a la evaluación diagnóstica, es muy importante, bueno, digamos lo nuevo, lo que se dispone más que todo en la parte de investigación es el uso de biomarcadores, ¿no? De hacer uso de estas sustancias que de alguna manera nos permitan ver cómo está la patología en la persona, ¿no? Sabemos que depende mucho de la patología amiloide, la patología tau, y también de otro tercer ítem que vendría a ser la neuroinflamación, que son más o menos los tres puntos que se toman en cuenta para actualmente en investigación para hacer un seguimiento y diagnóstico, digamos, temprano de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, aquí considerando el amiloide, se puede hacer a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El dosaje de beta-amiloide 42 o la relación del 42 sobre el 40, en el cual en la enfermedad de Alzheimer vamos a encontrar que esto está disminuido, ¿no? Si evaluamos la patología, si continuamos con la parte de amiloide, lo podemos también ver, o sea, no lo vamos a poder ver en la biopsia, pero se va a poder ver a través de un estudio funcional, ¿no? En este caso del beta-amiloide. A nivel de la patología tau, lo podemos ver con el líquido cefalorraquídeo, un mayor incremento de la proteína tau fosforilada. También lo podemos ver a nivel de las imágenes con un PET-tau. A nivel de neuroinflamación podemos ver un incremento de la proteína tau total y otros marcadores, ¿no? Como cadena ligera de neurofilamentos. A nivel de neuroimagen, aquí podemos ver, por ejemplo, PET-FDG, lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Que básicamente trata de ver el metabolismo, ¿no? Que puede ser distinto en las diferentes demencias, ¿no? Que también nos sirve para cuando tenemos una duda diagnóstica, ¿no? Y la resonancia también nos ayuda a ver esta parte de neuroinflamación, porque pues aquí vamos a ver cambios estructurales, digamos, típicos de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y también hay estudios, o lo actual es tratar de buscar estos biomarcadores a nivel de plasma, ¿no? Que todo eso todavía está en investigación, ¿no? Pero sí, están ahora viendo la forma de poder no ser tan invasivos y hacerlo a través de plasma, ¿no? Y acá tenemos pues otros biomarcadores que también están en estudio, ¿no? Aquí les muestro la imagen para ver cómo son los cambios en la enfermedad de Alzheimer, donde lo característico es ver una atrofia a nivel temporomedial. Se va a ver también una atrofia global, pero al inicio de la enfermedad se ve sobre todo a nivel de la precuña, con un incremento de los surcos. Va a haber dilatación de los ventrículos laterales. Acá, por ejemplo, vemos que hay una gran atrofia de forma casi global. Quizás eso ya se ve en una etapa más avanzada, ¿no? Una dilatación de ventrículos, y acá, por ejemplo, vemos que hay una atrofia a nivel del hipocampo, que también es algo muy característico, ¿no? Ya prácticamente, y ahí te lo voy a mostrar en la siguiente imagen, cómo se debería ver, ¿no? Ahí también se puede ir a acompañar de otros cambios a nivel de sustancia blanca, que pueden ser así puntuales o pueden confluir en zonas más grandes, como por ejemplo acá, ¿no? Y para ser más, digamos, objetivos en la evaluación y para que, digamos, otro médico también pueda evaluar al paciente, que uno ya ve una imagen, es mejor utilizar escalas, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro la escala del MTA, que viene a ver una escala de atrofia del lóbulo temporomedial, ¿no? Y aquí vemos cómo debería normalmente verse el hipocampo en las personas.
pero conforme va avanzando la enfermedad hay una disminución de esta, ¿no? Ya, por ejemplo, acá vemos en esta etapa de MTA4 ya casi ya no tiene, ¿no? Está muy atrofiado. Se toman en cuenta el ancho de la cisura coroidea, el ancho del corno temporal y la altura del hipocampo, ¿no? Y en base a esto se va viendo en qué grado está, ¿no? Y de repente si yo veo una resonancia y veo la imagen y estamos en un MTA2, MTA3, el siguiente médico que lo vaya a ver en otra oportunidad y no tiene la imagen, al saber que el paciente tiene este grado de atrofia, pues más o menos se hace una idea más clara de cómo está el paciente, ¿no? Lo mismo, hay también escalas para evaluar otro tipo de alteraciones. En este caso vemos la atrofia cortical global en diferentes grados. Acá en esta escala fásicas también les sirve también para cuantificar, por ejemplo, el daño de sustancia blanca. Cuando estamos fásicas 1 son puntiformes, fásica 2 que confluyen más y fásicas 3 cuando ya vemos que hay una mayor confluencia de estas lesiones, ¿no? Eso también les sirve no solo para enfermedades seminales, sino cuando van viendo, describiendo imágenes para que puedan hacer un seguimiento más real, más objetivo, ¿no? De los cambios que se dan en la neuroimagen. También hay estos cambios, como ya he mencionado, en la parte funcional, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto sí, no me parece que no hay acá en Perú. No estoy, hasta donde sé no hay, ¿no? Donde a nivel de estudio de neuroimagen funcional se puede ver el depósito, en este caso, por ejemplo, del betamiloide, ¿no? ¿Cómo sería el depósito en una persona normal? Incluso puede haber un depósito marcado en personas que están bien cognitivamente. Obviamente, tener una gran cantidad de betamiloide depositada es un mayor riesgo al desarrollo de Alzheimer que de no tener, digamos, casi nada. Y aquí vemos cómo evoluciona, ¿no? Digamos, hay un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, hay un mayor depósito que en teoría, como se ve acá, cuando está, digamos, normal, y cuando está en la enfermedad Alzheimer es un depósito mayor. Aquí vemos PET-tau, ¿no? Donde también vemos el depósito, cómo inicia y va de la mano con lo que vimos en las diapositivas anteriores y cómo va avanzando el depósito de esta proteína, ¿no? De estas neurofibrillas, que es más entorrinal y luego se va diseminando más, ¿no? Y se mencionan, como he dicho, que está más asociado a la parte clínica, la edad del inicio, la evolución de los síntomas, más que todo al depósito de la proteína tau, que incluso de la beta-amiloide. Y en esta otra gráfica muestro el PET-FDG, que tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Lo clásico en la enfermedad de Alzheimer es que hay un hipometabolismo en la precuña, en la parte temporal, ¿no? Y eso nos sirve sobre todo cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Si tenemos algún tipo, una variante atípica de la enfermedad de Alzheimer, si tenemos, por ejemplo, tenemos una duda, si tenemos un paciente con una variante conductual o variante disejecutiva, que es más predominio frontal, la afectación, versus una enfermedad, una demencia frontotemporal, en el cual también es una afectación más temporal, pero es mucho mayor la alteración. Entonces ahí en esos casos, cuando tenemos una duda, que también nos sirve para mejorar el tratamiento, sobre todo en los estadios iniciales, en este caso nos podría ayudar, ¿no? Y me parece que esto sí se dispone aquí en el país. Aquí vemos cómo van clasificando, cómo es la evolución de los síntomas ya de forma preclínica, considerando estos biomarcadores, ¿no? Presentarse en estadio temprano, los amiloides, con amiloides más de neurodegeneración, con lo que les he mencionado, amiloides con neurodegeneración y deterioro inicial ya en la parte clínica, que ya luego se deriva en deterioro cognitivo leve, trastorno neurocognitivo menor o ya una demencia, ¿no? Pero ven que antes de que inicie el cuadro ya hay un depósito de estos biomarcadores, de esas proteínas, ¿no? Que es lo que se ve en esta gráfica. Que antes de iniciar la fase clínica de la enfermedad ya hay un daño, ¿no? Ya hay un depósito de beta-amiloide, como se ve acá, unos mencionan 20 o hasta 30 años antes, ¿no? Depósito, que también se puede ver cuando se hace un estudio de glicosafarorraquídeo, del beta-amiloide, del tau. También ya hay cierta atrofia a nivel del hipocampo, ¿no?
Incluso antes de poder ver que empiece la clínica, ¿no? A nivel funcional también va a haber una alteración en el metabolismo, esto es lo que había mencionado en la gráfica anterior, ¿no? En el hipometabolismo que se ve en el PET-FDG. Hasta que ya, bueno, cuando ya empieza la enfermedad, pues ya hay una alteración morfológica, funcional, ¿no? Del paciente. Y la idea actualmente es tratar de trabajar a este nivel, ¿no? Ya sea de forma preventiva o si es una forma preclínica, también el tratamiento actual está enfocado en tratar de evitar esta progresión, ¿no? Enlentecerla o detenerla en la medida de lo posible, ¿no? Y a este nivel es donde está el tratamiento actual, ¿no? La búsqueda de algún medicamento que pueda actuar a ese nivel. Cuando se trata de tratamiento, lo que se busca es mejorar la calidad de vida, optimizar, mantener la funcionalidad de la persona, estabilizar la parte cognitiva, manejar los síntomas neuropsiquiátricos, disminuir la carga del cuidador. Más o menos la historia de cómo iniciaron los medicamentos, ¿no? En este caso, el primer medicamento usado fue la tacrina en el año 1993, debido a sus efectos adversos asociados, pues continuó en el 2013, más adelante apareció el donepezil, que es, digamos, lo que más usamos. Luego apareció la ribastina, luego la galantamina, en el 2003 la memantina, y después aparecieron las diferentes presentaciones, ¿no? La dosis normalmente es 10 miligramos cada 12 horas, pero en 2007 apareció la presentación ya de liberación prolongada, ¿no? Una tableta diaria, luego aparecieron que es mejor combinar los dos tratamientos dependiendo de la fase de la enfermedad, o después aparecieron medicamentos que de repente tienen una mayor concentración y de liberación prolongada, y finalmente en el 2014 apareció un tratamiento que ya en una sola tableta están los dos, ¿no? La imantina con la donepezil. Y bueno, en el 2021 apareció ya el aducanumab, que es un tratamiento ya biológico, ¿no? Entonces, como habían mostrado las etapas de la enfermedad, el continuum de la enfermedad de Alzheimer, la terapia se divide así, ¿no? La terapia sintomática, que es cuando ya tenemos la parte clínica, y es lo que hacemos actualmente. Aquí tenemos, por ejemplo, los inhibidores del acetilcoinesterasa, los antagonistas NMDA, con lo que trabajamos actualmente. También hay lo que se está estudiando es trabajar a este nivel, ¿no? Un tratamiento modificador de la enfermedad que se da incluso desde etapas preclínicas, no solamente cuando ya tenemos la clínica, no, mucho antes, que son tratamientos que van enfocados a evitar la formación de amiloide, la formación de tau, y también obviamente la parte preventiva, que es muy importante, ¿no? Con respecto a ya el tratamiento de sintomático, bueno, en esta gráfica vemos cómo evolucionaría la enfermedad de Alzheimer. En este caso es una evaluación de la parte cognitiva, ¿no? Cómo evolucionaría sin tratamiento con el tiempo, cómo lentece, disminuye un poco este deterioro con el tratamiento sintomático, y cómo sería lo que es lo que busca el tratamiento modificador de la enfermedad, ¿no? Que no haya ese deterioro, que se trate de frenar o enlentecer lo más que se pueda, ¿no? La evolución normal de este deterioro. Aquí, considerando el Minimentor, pues vemos algo similar, cómo sería sin tratamiento, con tratamiento sintomático y tratamiento modificador de la enfermedad, ¿no? Este tratamiento modificador de la enfermedad pues busca extender el periodo de envejecimiento saludable, retrasar o prevenir el desarrollo de los síntomas y retrasar el inicio del uso de tratamiento sintomático. En el tratamiento sintomático hay que considerar, digamos, dos medicamentos muy usados, ¿no? Que sí deben conocer y saber cómo usarlos, ¿no? En este caso, los inhibidores del acetilcoinesterasa. Se conoce que en la enfermedad de Alzheimer va a haber una alteración a nivel de los núcleos, donde se va a producir neurotransmisores, neuronas que van a liberar
neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, ¿no? Y lo que busca el tratamiento es bloquear estas enzimas que degradan esos neurotransmisores, aumentando la liberación de ese neurotransmisor en el espacio sináptico, ¿no? Eso es lo que buscan los inhibidores de la acetilcolinosterasa, que son tres: el donepezil, la ribastimina, la galantamina. Pues aquí muestra una tabla de cómo varía la diferencia de cada uno en su presentación, su tiempo de acción, en dónde actúa específicamente, su metabolismo, ¿no? Bueno, como algo común, se menciona que como intervención farmacológica habría que tener en cuenta el uso concomitante con relajantes musculares, con algunos medicamentos como rifampicina, fenitoína, carbamazepina, beta bloqueantes, ya que estos medicamentos también pueden estar asociados como un efecto secundario a enlentecimiento, bueno, bradicardia podría ser, ¿no? Por eso es muy importante que si tenemos un paciente que tiene una arritmia por alguna condición, enfermedad del nodo, hipotiroidismo no controlado, etcétera, no podríamos iniciar un tratamiento porque, y como si ya conocemos que de por sí el medicamento podría generar este problema, ¿no? También si tiene síncopes o alguna enfermedad terapéutica. Esto es importante porque estos medicamentos, si no son titulados de forma adecuada, pueden generar molestias gastrointestinales y a veces eso puede traerle problemas al paciente, ¿no? Es muy conocido que los medicamentos, si no son titulados de forma adecuada, pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, baja de apetito, ¿no? Y las nuevas presentaciones, por ejemplo, la presentación de parches de ribastimina trata de disminuir estos efectos adversos para que sean mejor tolerados. El problema con este tipo de medicamentos es que suelen ser un poco costosos y muchas veces en la práctica, al menos veo que no los usan mucho y quiero pensar que es por eso, ¿no? Porque, ya como lo voy a mostrar a continuación, este tipo de tratamiento se utiliza al inicio de la enfermedad. Esa es la indicación, al inicio de la enfermedad sobre todo, y también puede ser indicada sola o combinada en etapas más moderadas o severas, pero sobre todo su indicación principal es el inicio de la enfermedad. Y muchas veces lo que veo en la consulta es que los pacientes vienen con el otro tratamiento, que es la memantina, que se indica sobre todo en estadios más avanzados, ¿no? Bueno, la titulación del tratamiento, pues si estamos hablando de donepezil, que es el más usado, se inicia con, la tableta viene de 10 y se inicia con 5 miligramos. En el primer mes se le da 5 miligramos y si todo va bien con el medicamento, lo tolera bien, la ideal es llegar a una dosis de 10 miligramos, ¿no? Que se mantiene en el tiempo. Muy pocas veces, al menos yo nunca he llegado a 23, que a veces se puede recomendar porque están muy asociados a efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, ¿no? La mayoría está entre 5 o 10 miligramos, ¿no? Lo ideal sería 10, pero en algunos casos podría quedar en una dosis hasta de 5, ¿no? Es importante iniciar de forma temprana un tratamiento, porque sin tratamiento en el tiempo vemos que hay una alteración importante. Si iniciamos de forma tardía, podemos disminuir un poco esta evolución, pero si iniciamos de forma temprana, podríamos tener algo de una mejor calidad de vida en la persona, ¿no? No es que vayamos a conseguir un gran impacto en la parte cognitiva, la persona ya va a recordar, obviamente son daños ya estructurales. Lo que busca el tratamiento es enlentecer lo más que se pueda este deterioro, este proceso, para que la persona tenga una mejor calidad de vida, esté más tranquila, pueda comer con la familia, ¿no? No esté agresiva. De alguna manera en algo pudiéramos mejorar un poco la cognición, pero más que la cognición, lo que busca también el tratamiento es manejo conductual. Aquí vemos la eficacia de darle tratamiento como monoterapia de estos inhibidores de la acetilcolinesterasa y vemos que evaluando la cognición pues se encuentra una mejoría relativa, ¿no? Sobre todo en estadios leves a moderados. En la parte cognitiva también, utilizando otra escala de Mini-Mental, también se ve una mejoría también, bueno, significativa, relativamente, ¿no? No es que vamos a conseguir, va a mejorar un 50% o 100%, ¿no? Cuando ya uno le hace la prueba del Mini-Mental, ¿no? Que sabemos que va a ir alterándose, pero en teoría eso debería mantenerlo en un valor, digamos, en un tiempo mayor, ¿no?
En la parte funcional también se ve un impacto con sus diferentes escalas de evaluación. También en la parte de los síntomas neuropsiquiátricos también se ve una mejoría utilizando el inventario neuropsiquiátrico. Como valoración global de cambio, ¿no? Utilizando el CIVIC+, también se ve una mejoría, sobre todo en este caso que fue una evaluación a 6 meses, ¿no? Pero a modo, digamos, general, se menciona que hasta un 50%, entre un 30 y 50%, no vamos a conseguir, digamos, un cambio muy importante en algunos casos, ¿no? En un menor porcentaje, un 20%, sí vamos a encontrar una buena respuesta con el tratamiento, ¿no? Por lo cual, cuando uno inicia un tratamiento, debe vigilar si hay una mejoría relativa o importante, por lo cual justifique mantener el tratamiento, ya que, como les mencioné, al menos suele ser un poco costoso. Luego el otro tratamiento que tenemos sintomático es la memantina, que trata de bloquear esta hiperestimulación de glutamato que se comenta, ¿no? Bueno, se ha visto que está asociado a excitotoxicidad neuronal, que es lo que además altera lo que se ve alterado también en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que busca este medicamento es bloquear este receptor para que no se produzcan estos daños, ¿no? Actúa a nivel de este receptor inmediato. Bueno, aquí tenemos el medicamento que es la memantina, cómo es el metabolismo, la absorción, la eliminación, ¿no? En este caso, lo que podría generar es mareos, estreñimiento, cefalea, somnolencia, y hay que tener precaución cuando tienen un deterioro renal, ¿no? De menos de 30 de depuración. No es un medicamento, al menos así conocido como la memantina, como el donepezilo que se conozca que tenga efectos gastrointestinales, ¿no? Igual, para ver la eficacia de este tratamiento, en la parte de evaluando la cognición, se ve que hay se evita un poco el deterioro comparado con placebo. En la valoración global también se ve, la parte de la funcionalidad también se ve que comparado con placebo no se deteriora más la persona, ¿no? Cuando se evalúa en el tiempo, cuando se evalúa también la impresión global de cambio en estadios moderados o severos, también se ve una mejoría considerando los diferentes estudios. Igual la funcionalidad y los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Cuando cabe, por ejemplo, evalúan los diferentes estudios en la enfermedad de Alzheimer moderada severa de 24 a 30 semanas. Aquí pues menciono que también la evaluación de las otras presentaciones, ¿no? Mencioné la de 20 miligramos al día, que es la memantina. En este estudio se mostró que la dosis de 20 miligramos al día era similar a la dosis de 10 miligramos 2 veces al día, ¿no? En eficacia y en tolerabilidad. Bueno, y también la combinación de los medicamentos, ¿no? De darlo solo, de no dar el medicamento, de darlo solo, el acetilcoenesterasa, o darla combinado, ¿no? Hay un retraso en lo que viene a ser institucionalización en las personas, ¿no? Que es que muchas veces donde terminan, ¿no? Porque a veces ya no pueden controlarlos en casa y terminan internándolos, ¿no? En una casa de reposo. Igualmente acá, ¿no? Dándolo solo o dándolo combinado. Entonces, a modo de resumen, las indicaciones para el tratamiento dependen del estadio, ¿no? Si estamos en estadio leve, lo indicado es un inhibidor de la acetilcoenesterasa. Si estamos en estadio moderado, podemos continuar con este medicamento o incluso podemos agregar memantina en esta etapa moderada. O podemos dejar memantina sola en el caso de que la persona no tolere el medicamento, ¿no? Entonces, pues, ahí se puede iniciar solo la memantina. Puede quedar este medicamento o la memantina sola en caso no lo tolere, o la combinación de ambos. Y en el caso severo, puede continuar el donepezilo, pero lo ideal es combinar los medicamentos, ¿no? Y lo que yo al menos veo en la práctica, que veo un paciente que está estadio leve y está con memantina, ¿no? Entonces ahí como que no sé si es que, bueno, de repente
pienso que es por eso, ¿no? O no tienen muy claro dónde, en qué estadio se va indicando cada medicamento, o es que por la parte económica o porque es más fácil de conseguir, porque realmente es más fácil conseguir hemantina que los otros medicamentos. De repente por eso lo indican, ¿no? Acá están las dosis de los medicamentos. Y ya para terminar, la última parte, solamente mencionarles que están, digamos, probando o estudiando, actúan a nivel de la enzima gamma secretasa, ¿no? Inhibiendo esta enzima para evitar llegar a las placas. También un inhibidor a nivel de la beta secretasa, también un, digamos, estimulador o modulador de la alfa secretasa que trata de llevar todo a nivel de la agregación, ¿no? Medicamentos, otro tipo de medicamentos y inmunoterapia, ¿no? Que mediante anticuerpos tratan de forma pasiva o activa, tratan de eliminar estas placas ya formadas. Aquí tenemos la lista de los medicamentos, de los productos, ¿no? En estudio, muchas veces ya algunos continúan, algunos no, porque no se ha visto gran beneficio, ¿no? Y acá a nivel tau también lo mismo, ¿no? Actúan a nivel de la fosforilación, ¿no? Inhibidores de la hiperfosforilación tau, actúan a nivel de la agregación de la proteína tau y también inmunoterapia, ¿no? A nivel ya sea de forma activa o de forma ya pasiva, ya el anticuerpo que actúe directamente a nivel de... bueno, y finalmente, lo que se hace y lo que se buscaría en todo caso más adelante cuando tengamos algún medicamento ya aprobado a la mano, ¿no? Lo que se hace actualmente pues es el manejo con tratamiento sintomático, ¿no? Con los medicamentos que les he mencionado, que están aprobados para la enfermedad de Alzheimer. Y lo que tenemos a la mano es combinarlo con otro tratamiento sintomático, ¿no? Muchas veces por el tema de los síntomas neuropsiquiátricos asociados, usamos medicamentos, por ejemplo, antidepresivos o medicamentos para síntomas de ansiedad, medicamentos para el tema del sueño, o en algunos casos, si el paciente está convulsionando por el gran daño estructural que tiene, podemos usar anticonvulsivantes, melatonina y otros medicamentos que están en estudio también a este nivel, ¿no? Generalmente los podemos combinar para tratar de incluso hasta antipsicóticos, en algunos casos llegamos a usar, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de controlar los sistemas cognitivos, la agresividad, la agitación, ¿no? Y otros sistemas motores. Y también lo que se busca es que más adelante, cuando se tenga algún medicamento aprobado y que se vea realmente la seguridad, porque muchas veces han fallado estos medicamentos que les mencioné por la seguridad, ¿no? Incluso el mismo aducanumab que ha sido aprobado también tiene sus riesgos, así que, y obviamente no lo tenemos acá, ¿no? Y eso solamente está se usa para modo de investigación en etapas muy tempranas, de deterioro cognitivo leve o estados predemenciales, ¿no? No ya cuando la enfermedad está sintomática, ¿no? Pero en estos casos también se menciona que se podría combinar, ¿no? La terapia sintomática con la terapia modificadora de la enfermedad, dependiendo de qué medicamento se utilice, ¿no? Bueno, ya como conclusión, hacer una detección precoz y oportuna, hay que individualizar la terapia, es mejor iniciar un tratamiento de forma temprana, recordar que las etapas leves a moderadas, el tratamiento es con inhibidores de la aceticoinosterasa, y etapas moderadas a severas, que la memantina, que puede ir en monoterapia o en combinación, ¿no? Y también es muy importante, no mencionaba acá, el manejo no farmacológico, ¿no? Trabajar con los cuidadores y también poder enseñarles y también incluso muchas veces tratar a los cuidadores, porque muchos de ellos, que son personas que no se han capacitado con los hijos o otros familiares asignados, terminan con síntomas depresivos y incluso con enfermedad, trastornos de ansiedad, problemas del sueño, etcétera, ¿no?
Y bueno, lo importante sería hacer un trabajo multidisciplinario, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Este es un tema muy importante para el conocimiento de todos. Por otro lado, nos han hecho algunas preguntas. No sé si nos podría permitir, por favor. Ok, una de las preguntas es, ¿entonces el Alzheimer causa la muerte? No, lo que genera la enfermedad de Alzheimer es un deterioro en general, ¿no? Cognitivo y funcional. La persona incluso pierde todas las capacidades y al final queda prácticamente, bueno, como un bebito, ¿no? Que va a depender de las personas para alimentarse, para pasearse, para que lo puedan desplazar, movilizar, ¿no? Y muchas veces este estado de, digamos, postración va a llevar a otras complicaciones, ¿no? Muchas veces se aspiran porque ya también pierden capacidad de deglutir. Muchas veces al aspirarse pues hacen neumonías y pueden fallecer por estas complicaciones o hacen úlceras de presión y pueden favorecer también infecciones de la piel. Pero generalmente la mortalidad se da por otras causas, no necesariamente por la demencia. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿el Alzheimer entonces tiene una relación genética? Es, como ya he puesto, es es muy raro, ¿no? De repente en algunas zonas es más, pero es casi un porcentaje mínimo que está muy relacionado a una herencia ligada, ¿no? Como alteraciones en las mutaciones en esos genes que mencioné, presenina 1, presenina 2 y gen del APP. Lo que sí es más frecuente es la variante, la enfermedad la esporádica, ¿no? En la cual sí podemos ver cierta, digamos, si tenemos una persona mayor que tiene 70 años y tiene síntomas que nos hacen pensar en una demencia, siempre preguntamos, ¿sus papás cómo están? Si tuvieron este problema, sus hermanos también tienen. Y a veces podemos encontrar que sí hay una relación, ¿no? No directamente como una mutación asociada, pero sí puede verse que las personas mayores con demencia generalmente tienen familiares y a veces incluso es importante mencionar a qué edad inició, ¿no? A qué edad inició la demencia, sus síntomas, ¿no? Y generalmente la mayoría inicia después de los 65 años, ¿no? Raro, más bien es si alguien me dice que tiene una demencia a los 40, 50 años, que también hay casos, obviamente esos ya nos hacen pensar que es más una herencia, una demencia asociada ya a factores ya más genéticos, ¿no? Mutaciones a esos genes. Pero sí, ciertamente sí hay cierta relación, no directa, ¿no? No es que mi papá tiene demencia, todos los hijos van a tener demencia, pero sí se suele ver esa asociación, ¿no? ¿Suma puntos a una persona que tiene un nivel de educación bajo? Perdón, no llegué a escuchar esa pregunta. Al test de Minimental se le suma puntaje a una persona que tiene un nivel de educación bajo. Bueno, en esos casos, incluso hay una, no le he puesto acá, hay una escala que validaron, bueno, la trabajaron en el Noguchi para adaptada al Minimental para analfabetos, ¿no? Que tiene algunas preguntas más sencillas, también en la parte de la evaluación es un poquito más sencilla, de repente podría ayudarnos un poquito más, pero más que basarnos en un puntaje como tal, yo creo que es importante explorar área por área, ¿no? Vemos en la parte de orientación. Entonces ahí nosotros no solo nos basamos en las preguntas que están en Inimenta, sino también le preguntamos a la persona. Por eso es importante conversar con la persona, saber cuán orientada está, en dónde está, en qué piso está, en qué estación está, ver si está orientado en la realidad, por qué vino la consulta. Ahí ven, ¿no? Orientación, tiempo, espacio, circunstancia, de ahí en la parte de la memoria diferida, pues ahí se lo podemos evaluar con las preguntas que tenemos ahí en Menta. Y muchas veces, a veces las personas no entienden tampoco, o no pueden ver, o no pueden escuchar también. Entonces, a veces se nos complica un poco hacer el Minimental, pero podemos de alguna manera poder adaptarnos al paciente para poder evaluar diferentes funciones, ¿no? Si en la parte del lenguaje yo quiero evaluar la parte de lenguaje, la parte de comprensión y la persona no me escucha o de repente no puede leer, no sé si yo puedo darle una orden, digamos,
que sea un poco compleja para ver si la persona me comprende, ¿no? Y que mueve el brazo, señálame con su mano izquierda la puerta, luego señale el techo, o sea, para ver su grado de comprensión, ¿no? O sea, hay diferentes modas que podemos nosotros adaptar tenemos la batería, podemos adaptarla y más o menos tener en cuenta qué fallas tiene la persona, ¿no? Pero hay escalas validadas, adaptadas para analfabetos, y hay que tener en cuenta también eso, ¿no? La audición y la visión, que a veces limita también a hacer la prueba. Ok, gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿se puede estimular el nacimiento de las neuronas y sustancia blanca perdidas por los depósitos? Bueno, en este caso sería a trabajar desde mucho antes, de una etapa temprana, ¿no? Manteniendo unos estilos de vida saludables. Los daños que ya están establecidos no se puede hacer nada, ¿no? Tener estos daños muchas veces va de la mano con síntomas incluso afectivos, ¿no? Muchas veces estas personas que tienen gran daño de sustancia blanca suelen tener apatía, suelen tener depresiones que a veces son resistentes al tratamiento, por eso se les llama depresión vascular, ¿no? Porque el Alzheimer como enfermedad a veces no está sola, ¿no? Muchas veces está acompañada de daño de otros factores, o daño vascular, ¿no? Por enfermedades, digamos, no controladas, ¿no? La misma diabetes, la hipertensión, ¿no? Entonces ya son daños establecidos y no se puede, digamos, disminuir, ¿no? Es mantener lo que tiene el paciente y de repente mandar o hacer estimulación cognitiva, porque hay terapias para eso, para poder tratar de preservar las funciones que tiene o de repente mejorar en algunas otras, ¿no? Y para eso se trabaja a ese nivel, con estimulación cognitiva. Ok, doctora. Otra pregunta es, ¿los biomarcadores que mencionó solamente se alteran en presencia del Alzheimer, o sea, son específicos para esta enfermedad, o también se pueden presentar en otras situaciones? No, sí están presentes en otras enfermedades, por ejemplo, enfermedad de prión, también cuando hay otras enfermedades neurológicas donde hay gran daño celular, puede haber mayor depósito, bueno, evidencia de tau en el líquido cefalorraquídeo, pero que combine el beta-amiloide disminuido en el líquido cefalorraquídeo o la neuroimagen más funcional, más el depósito de proteína tau fosforilada, porque eso es más característico de la enfermedad de Alzheimer. De repente en otras alteraciones, en otras demencias de otro tipo, habría más tau total, más que fosforilada. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero pueden haber, sobre todo, de daño neuronal, porque el tau, por ejemplo, refleja daño neuronal, un cambio neuronal, muerte neuronal, y eso puede deberse a otros trastornos además, ¿no? Por eso hay que hacer no solo basándose en una sola cosa, sino que hacer una suma de hallazgos para poder ser más certeros en nuestro diagnóstico. Ok, gracias, doctora. Y finalmente la última pregunta es, ¿cuál sería el medicamento que se recomienda para la enfermedad de PIC, demencia frontotemporal? Ok, bueno, la demencia frontotemporal, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, no tiene como medicamentos, al menos ya estandarizados, ¿no? Cómo procede la enfermedad. Incluso lo que generalmente predomina en la demencia frontotemporal son problemas más que cognitivos, son problemas conductuales, ¿no? Donde la persona tiene está muy desorganizado en su conducta, ¿no? Y puede la persona incluso estar bien con la memoria, ¿no? Y a veces tiene también alteraciones en el lenguaje, pero es más, bueno, dependiendo de la variante, porque también hay variantes, la más frecuente es la variante conductual, es más que todo eso. Entonces, en esos casos, a veces se inicia el tratamiento, por ejemplo, con medicamentos para tratar de bajar un poco la irritabilidad o este tipo de síntomas. En este caso, usamos más al inicio de la enfermedad, por ejemplo, medicamentos, digamos, antidepresivos, como el escitalopram, este tipo de medicamentos. Una vez que
muchas veces podemos controlar, reducir estos síntomas y a la vez después o incluso al mismo tiempo, dependiendo de cada caso, podemos usar además antipsicóticos, ¿no? Quetiapina u otros antipsicóticos. El uso de inhibidores de acetilcoinesterasa en un paciente con demencia frontotemporal no está indicado porque podría alterar más la parte conductual. Así que por eso también es importante tratar de diferenciar qué tipo de demencia estamos tratando, estamos enfrentando para poder orientar nuestro tratamiento, ¿no? Y con respecto a la imantina, pues algunos mencionan que sí se podría usar, pero no tiene una evidencia así como clara como el Alzheimer, ¿no? Que sí tenemos paso a paso cómo seguir, ¿no? Y en la enfermedad de Alzheimer, no lo mencioné, pero al estar estos síntomas conductuales, muchas veces combinamos, ¿no? Sí lo dije, la parte de medicamentos de este tipo, ¿no? Citalopram, sertralina, ¿no? Para tratar de evitar usar el uso de antipsicóticos de forma temprana y con estos medicamentos que son un poco más, entre comillas, suaves, de efectos adversos, puede también controlar junto a los otros medicamentos la parte conductual, ¿no? Que es a veces lo primero, lo más llamativo. Pero sí es importante diferenciar qué tipo de demencia tenemos, ver la clínica de la demencia, porque a veces, porque es distinto. Y cuando tenemos una duda, si estamos ante una demencia frontotemporal, una demencia de Alzheimer, una variante atípica o una demencia, no sé, una demencia con cuerpos de Lewy, en este tipo de cuando tenemos estas dudas, ahí nos sirven más los biomarcadores, ahí nos sirven más el estudio de neuroimagen funcional, ¿no? Para poder orientar mejor nuestro tratamiento. Ok, doctora, y nos ha llegado otra pregunta que dice, ¿la presencia de depósito de calcio en la corteza cerebral es un probable indicador de Alzheimer? No tiene como un marcador, una fisiopatología, así específicamente con el calcio. Quizás tenga que ver con el proceso inflamatorio, pero como calcio como tal, o como un biomarcador, o como algo, digamos, importante, no tiene algo claro, ¿no? Quizás como parte del proceso inflamatorio, en algún nivel, ¿no? Por ahí puede haber alteraciones a nivel, no solo del calcio, pueden haber otros metales, pero como una causa clara, no se conoce, ¿no? Ok, gracias, doctora. Esas son todas las preguntas que tengo por el momento. Bueno, nuevamente, muchas gracias de parte de SOSEMCH y CEPAIS, que es el Comité Permanente de Atención Integral a la Salud. Estamos muy satisfechos con la importante información que nos ha proporcionado el día de hoy y esperamos contar con su participación en futuras ponencias. Bueno, sí, lo podemos coordinar. Sí, son en realidad, sobre todo para lo que viene a ser la población adulta mayor, ¿no? Que no solamente a veces tienen problemas, en este caso cognitivos, también se podría hablar de los problemas afectivos, problemas depresivos, ansiosos, problemas, cuadros de manejo de otros problemas psiquiátricos en los adultos mayores, que también es importante, y bueno, también la parte de geriatría también hay otros temas muy importantes que, bueno, de ahí sería bueno que, como están, entiendo, aprendiendo, también puedan conocer, ¿no? De repente, bueno, sería bonito que también trabajen en esa parte. Bueno, a mí que me gusta mucho esto, ¿no? Lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias y por otro lado también agradecer a los asistentes por su participación. Sí, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Sí. Bueno, vamos a pasar por el chat del Meet el post-test para que puedan así recibir su certificado de asistencia. Muchas gracias, doctora. Adiós, que descansen.